Estamos en el tema la visión de un orador. La visión de un orador. Miren, hermanos, hablar de la visión es hablar de una revelación recibida de parte de Dios para lo que Él quiere hacer en nuestra generación. Y si es la revelación recibida de parte de Dios, quiere decir que ésta solamente puede ser dada cuando nosotros tenemos una experiencia personal con Él. Hay mucha gente, hermanos, que están existiendo, pero que no tienen claro qué es lo que Dios pretende hacer en su tiempo. Hay muchas personas que quizás pues tienen un estudio, una preparación, incluso pueden tener una empresa también, un negocio, pero en lo espiritual pueden no tener el conocimiento de la intención, del propósito, de lo que Dios quiere generar en su tiempo, en su época. Nosotros volteamos hacia atrás y vemos historias de impactos, y historias tan bonitas, tan especiales. Vemos cómo la iglesia del siglo I fue una iglesia que salió impulsada por el Espíritu Santo y fue capaz de impactar y de transformar su generación. Y vemos avivamientos como el de la calle Azusa a principios de 1906, y cómo es que el Espíritu de Dios se derrama y cómo es que el impacto y la transformación se da no solamente en Norteamérica, sino cómo Dios a través de ese avivamiento fue capaz de llegar a Latinoamérica, y después cómo la gente del continente americano fuimos a una reconquista en Europa con un mover del Espíritu tan especial. Y llegamos nosotros a nuestro tiempo, a nuestra generación, y a veces batallamos para entender qué es lo que Dios quiere hacer en mi generación, con la iglesia, con mi familia, pero sobre todo quiero dirigir esta reflexión con 4 preguntas, y aquí es donde surge la primera pregunta. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? Si ahorita tuvieras que escribir en una hoja o en una libreta, dependiendo qué tan ampliada tengas la información de lo que Dios quiere para ti, para tu generación, ¿qué pondrías ahí? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es el sentido que le encuentras a ir a la iglesia, a leer la Biblia, a orar, a estar en este lugar, a llamarte cristiano? ¿Por qué? Porque todos requerimos, todos necesitamos tener una experiencia personal con Dios. Pero esa experiencia no solamente nos tiene que llevar a reconocer que somos pecadores y entregar nuestra vida al Señor siendo bautizados en su nombre, sino que esta experiencia siempre trae una intención de parte del Señor. Cuando Dios hizo la obra en Saulo de Tarso, que iba camino a Damasco, no solamente le mostró a Saulo que él quería salvarlo, sino que había una intención de Dios en él, y se lo da a conocer al hombre que habría de bautizarlo, ¿verdad? Porque le dice a Ananías, ¿verdad?, temeroso de que Saulo era un perseguidor de la iglesia y los encarcelaba y luego los mataban, ¿verdad? Ananías está temeroso y el Señor le dice: no, tú vas a ir y le vas a hablar. ¿Por qué? Porque a este hombre le es necesario conocer lo que va a padecer por mi obra, porque eso va a alimentar mi propósito para poder alcanzar a las naciones de la tierra. Es decir, lo que Pablo en un futuro habría de vivir como sufrimiento era parte de la intención que Dios tenía con él. ¿Para qué? Para lograr que fuera un hombre capaz de estar sumiso y humilde ante el propósito de Dios, ante la gran visión que él tenía para él. Pero Saulo de Tarso, después de la conversión,
tuvo que tomarse su tiempo y fue a Arabia y estuvo algunos años por allá. Y en ese tiempo Dios le reveló lo que tenía para su generación. Y Saulo o Pablo ya, ¿verdad?, se apasionó tanto que estuvo dispuesto a dar su vida por esa visión. Pero ¿qué tanto la experiencia que tú y yo hemos tenido con Dios, o las experiencias, si has tenido más de una, qué tanto ya trajo claridad a tu mente de lo que Dios quiere hacer contigo en esta generación? ¿Tienes algo definido? ¿Sabes para qué Dios te está llamando? Mira, la palabra del Señor dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y usa esta figura para que nosotros comprendamos que cada uno de nosotros tenemos una función específica dentro del cuerpo. Y yo te pregunto, ¿sabes cuál es tu función dentro del cuerpo? Si todavía no la conoces, si todavía no sabes, esto quiere decir que a tu experiencia con Dios le falta todavía un poco más. A lo mejor es una experiencia que tuviste hace un año, hace 5, hace 10, hace 20, hace 30 años. Y en esa experiencia reconociste que delante de Dios eras pecador y que tenías que entregarte al Señor. Pero esa experiencia quedó inconclusa. A esa experiencia le hace falta algo: la intención revelada de Dios para tu vida. Cuando Moisés tiene la experiencia con Dios, Moisés no solamente pues pudo compartir a la gente y decir, tuve una experiencia con el Señor allá en el monte, sino que esa experiencia él conoció, él tuvo la revelación de lo que Dios quería hacer con él, y le dice, tú vas a ir y vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud y lo vas a llevar a las tierras prometidas. Es decir, Moisés tuvo una experiencia completa. Una experiencia que no solamente le sirvió para ¿qué? Para reenfocarse en Dios y para estar dispuesto a seguir teniendo una devoción con Él cada tanto tiempo, sino que también le trajo un propósito. Y quieren que les diga una cosa: esta es una de las grandes crisis que el cristianismo vivimos en nuestros días. Que la gente sí ha tenido la experiencia con Dios de conversión, pero falta la de tener claridad en la visión para lo que hemos sido llamados. Qué bonito, qué glorioso es ver el avivamiento de la iglesia primitiva. Qué bonito y qué maravilloso es poder contemplar el avivamiento de la calle Azusa y leerlo. Pero hermanos, el Señor quiere hacer algo maravilloso también en nuestro tiempo. El Señor quiere traer una transformación. El Señor quiere traer un impacto. Y a veces nosotros estamos esperando esto en nuestra generación, pero queremos que Dios lo haga a través del apóstol o a través del gran siervo que contemplamos por medio del internet o por medio de la televisión. Pero ¿saben una cosa? El Señor nos quiere levantar a nosotros también. El Señor nos ha llamado, ha puesto unción, ha puesto poder, ha puesto autoridad en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que el avivamiento sea una realidad, no dentro de 20 años, no dentro de 50 años, no cuando usted y yo estemos disfrutando allá en el cielo, sino en nuestro tiempo, en nuestra generación. ¿Cuál es tu visión? Y si ya la tienes definida, salud, te felicito. Si ya sabes para qué Dios te ha llamado, eres bendecido. Tu experiencia con Dios es una experiencia fabulosa. Pero entonces surge la segunda pregunta: ¿crees que la puedes hacer realidad? Porque miren, hermanos, hay personas que reciben la revelación de parte del Señor. Hay personas que entienden a cabalidad lo que Dios quiere hacer en nuestra generación, pero creen que no es posible. Creen que no hay recursos,
que no hay tiempo, que no hay gente suficiente. ¿Y qué es lo que pasa? Renuncian a hacer la realidad. Entonces, creer que lo que Dios está poniendo en tu corazón y en tu mente, creer que es posible, esa es tarea de nosotros. ¿Por qué? Dios tiene todo el poder. El Señor tiene la capacidad para hacer un hoyo donde no lo hay. El Señor tiene la capacidad para que no haya noche, o para que un día no haya día, ¿verdad? El Señor tiene la capacidad para abrir las aguas de un mar y que tú y yo podamos pasar en seco, o de un río como el del río Jordán. El Señor tiene la capacidad de hacer brotar fuego de algo donde no se da la mezcla de los tres elementos fundamentales para que exista el fuego. El Señor tiene la capacidad para levantar a un muerto. O sea, Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios que no tiene límites. Pero el asunto es que a veces nosotros limitamos a Dios. Nosotros creemos en ocasiones que la visión que Dios nos ha dado, nos sentimos tan pequeñitos, nos sentimos tan insignificantes, que a veces nosotros paralizamos el proyecto de Dios diciéndole: Señor, como que te equivocaste de persona. O sea, esto que me estás diciendo, Señor, está bien, pero está bien para Dante Gebel, está bien para y el predicador o la persona que tú le tienes mucha fe de que Dios lo usa. Y a veces nosotros pensamos que las cosas grandes y maravillosas solamente Dios las ha reservado para gente que nosotros tenemos en una estima grande. Pero ¿saben algo, hermanos? Si Dios te revela a ti, es porque Dios te quiere usar a ti. El hermano Laureán tenía una virtud. Si llegaba una persona y le decía: oiga, hermano, como que si se pintara el templo por enfrente, ¿verdad?, luciría mejor. Y el hermano le decía: hágalo, píntelo. Decía. Oiga, hermano, como que si aquí hicieran esto, hágalo. Y mucha gente no entendía, ¿verdad? O sea, había gente que miraba, pero miraba para que otros lo hicieran, no pensando en que ellos. Pero el hermano, de una manera tan práctica, él entendía: si Dios te dio la visión, es porque Dios lo quiere hacer a través de ti. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros estamos escuchando una predicación, o cuántas veces estamos en una administración y Dios trae a nuestra mente una revelación, y en esa revelación el Señor te pone en la mente a alguien que tú sabes que está enfermo, y tú lo primero que piensas es: ojalá pronto viniera fulano de tal para decirle que ore por él? Pero espérate, Dios lo está poniendo en tu mente porque eres tú el que debe de orar por él. Sí, pero a veces no lo creemos. O sea, lo creo para los demás. Creo que Dios puede levantar un avivamiento, pero a través de fulano, a través de sutano. Creo que Dios puede hacer una sanidad, pero a través de fulano, a través de sutano. Pero hay una cosa, nosotros debemos de tener bien claro: creemos nosotros que la visión que Dios nos está dando la podemos hacer realidad. Y eso ya implica tu vida, ya implica tu decisión. ¿Cómo es posible que haya una persona que no cuenta con los recursos que nosotros tenemos y que sí logra las cosas y las hace? ¿Cómo es posible que hay gente que tiene más recursos que nosotros y logra las cosas y las hace? Porque la clave está en ellos. Si tú y yo creemos que lo que Dios quiere hacer en nuestro tiempo se va a hacer, hemos dado un gran paso para la edificación de esa visión. Y ¿saben una cosa, hermanos? Cuando nosotros le creemos a Dios, comenzamos a entrar en una nueva dimensión, en la dimensión de lo sobrenatural.
Porque cuando tú y yo comenzamos a creer en el Señor, ya no estamos confiando en nuestra capacidad ni en nuestros recursos, ya estamos confiando en la capacidad y en los recursos del que nos ha dado esa revelación, del que ha sembrado esa visión en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y es aquí donde surge la tercera pregunta. ¿Quieres hacer realidad esa visión en tu vida? ¿Quieres hacerla realidad? ¿La tienes? ¿Crees que es posible? ¿Pero la quieres hacer realidad? Miren, hermanos, yo recuerdo cuando recién nos bautizamos y comenzamos a servir en la tercera, éramos un grupo de 7 personas. Todos íbamos juntos a estudiar el diaconado. Y luego todos íbamos juntos a las reuniones de las ayudas de ministros, diáconos y ayudas ministeriales. Ahí vamos nosotros con la ilusión, el entusiasmo. Y nosotros, hermanos, nos sentábamos y pasábamos horas y horas hablando de nuestros sueños, de la visión que Dios nos había dado. Hablando de lo bonito y sacábamos las utopías o los idealismos que teníamos y todo eso. Y era tan especial. Pero quieren que les diga una cosa. Había quienes creían y había quienes creían que Dios no podía hacerlo a través de ellos. Pero a veces el creerlo, hermanos, es estéril si no accionamos. O sea, ¿de qué nos sirve tener grandes ideas si no las accionamos? ¿De qué sirve que una persona tenga un proyecto tan fabuloso, tan maravilloso en su mente? ¿De qué sirve que hasta lo haga en computadora? ¿De qué sirve de que lo prepare tan especial si no va a accionar en él? Lo que marca la diferencia es la acción. ¿Cuánta gente anoche estaba pensando, mañana voy a cambiar mi vida, mañana voy a ser diferente? Pero se levantaron, hermanos, y cuando se levantaron, ¿cuánta gente siguió igual? A veces vamos a eventos que tocan las fibras más sensibles de nuestro corazón. Yo recuerdo cuando iba a eventos allá en el otro lado de los campamentos de los jóvenes. Eran 5 días en la presencia de Dios de una forma tan impactante, tan especial. Cultos que duraban 5 o 6 horas. No podíamos ni hablar, estábamos roncos, pero seguíamos ahí en el altar, ¿verdad? Brincando y llenos de Dios. Pero cuando salíamos de ahí pensamos, no hombre, ahora sí, la voy a hacer en grande, ahora sí voy a orar por los enfermos, ahora sí esto y lo otro. A veces bajaba uno y volvía a la misma vida rutinaria, las mismas actividades, sin buscar un poco más de Dios, sin accionar lo que habíamos recibido antes de ir al campamento. ¿Y qué pasaba? Volvíamos a lo mismo. Y aquella gran actividad, aquella gran experiencia solamente quedaba en lo anecdótico. Oh, ¿te acuerdas? Qué bonito. Y en las fotos, ¿verdad? Oh, mira qué padre, mira la predicación y esto y lo otro. Y impactados y bendecidos, pero nuestra vida seguía igual. Ahora que está la pandemia, mucho se ha dicho, no, es que la vida cambió, es que ya hay una nueva normalidad. Pero es bien curioso. La mayoría de la gente quiere tener el mismo tiempo que tenía antes de la pandemia para volver a hacer lo mismo que hacía antes de la pandemia. Es decir, no están pensando la mayoría de la gente en cambiar, en hacer cosas nuevas. Y ese es el gran peligro. El gran atentado de una visión es esa, carecer de una acción. Si yo esta noche le estoy diciendo al Señor, Señor, yo me comprometo a que esa visión que tú me has dado y que he creído que puede ser realidad, yo me comprometo, Señor, a accionar en esa dirección. ¿Qué quiere decir, hermanos? Esto implica que el día de mañana yo tengo que hacer modificaciones en mi vida. Yo tengo que comenzar a llevar a cabo acciones que me vayan perfilando. ¿Para qué? Para lograr la visión, para hacer realidad el propósito de Dios conmigo. Cuando tú y yo comenzamos a accionar en dirección de la visión que Dios nos da, la gente nos comienza a mirar como raros. Oye, ¿qué te pasa?
Tú antes ni orabas. Es más, antes no parecías espiritual, antes te mirabas bien carnalón, y acuérdate los chistes que contaba, y acuérdate lo que hacías y todo. ¿Cómo que ahora nos estás diciendo vamos a orar? ¿Cómo que ahora nos estás empezando a ministrar? ¿Cómo que ahora quieres ir a hospitales? ¿Cómo es que ahora quieres abrir una célula? ¿Cómo es que quieres establecer esto? ¿Cómo es que quieres hacer lo otro? La gente nos comienza a ver como raros, pero dice la gente, no te preocupes, se le va a pasar. Comenzar a accionar es cuando comienza un verdadero cambio, una verdadera transformación. ¿Te imaginas qué pasaría si el día de mañana los 11 que estamos aquí y 12 con el Espíritu Santo, verdad? ¿Te imaginas si mañana comenzamos a accionar diferente? Comienza un cambio, comienza una transformación. Nosotros, hermanos, debemos comprenderlo. Si nosotros queremos y comenzamos a accionar, entonces Dios va a empezar a hacer algo diferente. Un pastor que yo tuve, el hermano Fran Romo, decía, si tú quieres que en tu vida sucedan cosas diferentes, tienes que comenzar a hacer las cosas diferentes. Debemos comprender, nada va a cambiar por más que se tenga una visión y por más que se crea que la visión pueda ser realidad. Nada va a cambiar si nuestras acciones no comienzan a cambiar. Nosotros queremos a un mover de Dios, nosotros queremos que el Señor haga maravillas en nuestra generación, nosotros queremos que el Señor purifique a la sociedad. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Accionar. Si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, si nosotros nos quedamos pasivos, ¿qué es lo que va a suceder? Lo único que va a pasar es que perdemos una oportunidad, que es la oportunidad que Dios nos da a nosotros. Y aquí surge la cuarta pregunta. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para que esa visión sea una realidad en tu vida? Hermanos, esto es lo más difícil. La palabra del Señor dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y no lo dijo el Señor, no lo dijo nuestro Señor Jesús al aire. La gente se le acercaba. Él había elegido a 12 y había juntado después como a 70, pero había gente que se quería sumar. Y Él está ante gente que se quiere sumar. Y Él les dice, ¿quieren ser mis discípulos? Niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día y sigan. Hermanos, lo más difícil es sacrificar lo nuestro. Lo nuestro. Hermanos, a veces Dios nos lleva a sacrificar nuestra posición. A veces Dios nos lleva a entregar lo que más amamos. Y tenemos el ejemplo ahí de Abraham, ¿verdad? A veces Dios nos lleva hasta abandonar nuestra tierra. Está el mismo ejemplo de Abraham. A veces Dios nos lleva a enfrentar nuestros temores. Está el caso de Moisés. A veces Dios nos lleva a desafíos mayores que nosotros. Está el caso de David con el gigante Goliat. A veces Dios nos lleva a enfrentar la vergüenza de haber estado equivocados en nuestra fe. El caso de Saulo de Tarso. A veces Dios nos lleva a comprender que aun cuando nos hemos equivocado y que la gente no nos da otra oportunidad, Dios sí nos la da. Ahí está el caso de Pedro, que tras haber negado a Jesús, Jesús le dio otra oportunidad. Pero, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Nuestra estabilidad económica? ¿Nuestro proyecto de vivienda? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? El crecer junto con los que desde niños nos llevábamos juntos, porque a veces Dios lo que quiere es que salgas de mochis. O sea, a lo mejor en tus planes y en mis planes no está, pero en el de Dios sí. ¿Cuánta gente ha detenido la visión de Dios por no sacrificar? La palabra del Señor dice que el Señor
se humilló hasta lo sumo. O sea, Él mismo renunció. Renunció a una vida de reconocimiento aquí en la tierra y la transformó en una vida de trabajo, de desprecios, de juicio, de injusticia y de muerte en la cruz. ¿Y todo para qué? Con una visión. Y que esa visión, tú y yo, seamos salvos. Pero nosotros, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? Hermanos, a veces ocupamos solamente media hora más, 1 hora diaria en la presencia de Dios. Oh, pero duermo nada más 6 horas. A veces el Señor dice, hijo, sacrifica una más. Duerme 5. Duerme 5. A veces tenemos ya nuestro calendario de vida tan ocupado, tan saturado en esto, en lo otro y en aquello. Y el Señor dice, hijo, nada más te estás limitando a llevar una vida donde vas y te alimentas a la iglesia porque tienes espacio ahí para los cultos y vas a la célula y escuchas y eso, hijo, pero no te veo que en tu agenda estés ganando a alguien para mi reino. No te veo que en mi agenda estés yendo a orar por algún enfermo. No te veo que en mi agenda. Y te dice el Señor, hijo, sacrifica un poquito y dame un poquito acá. Esa es la diferencia. Hay mucha gente que quiere lograr las cosas, pero con el mínimo esfuerzo. Algunos de ustedes son patrones y lo entienden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta, hay trabajadores que tienen un potencial tan grande, pero ese trabajador cuando usted está enfrente le echa muchas ganas, pero usted se va y no le rinde el trabajo. Ah, pero quiere el salario, ¿verdad? Y hasta aumento. A veces así somos con Dios. Y el Señor dice, pongo una visión en ti. Te revelo lo que quiero hacer. Pero, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué estás dispuesto a dar? Y es ahí donde nosotros tenemos que responderle a Dios. Cuando Isaías recibe la visión de Dios y contempla la majestuosa gloria del Señor, se siente atraído y seducido por Dios. Pero cuando escucha el clamor por el pecado de la humanidad, se entristece, porque el primer pecador era él, el profeta. ¿Qué cosas habría hecho que su conciencia delante de Dios lo delataba? La Biblia no lo dice, pero Dios y él sí sabía. Y cuando escucha la voz, ¿a quién enviaré y quién iré por vosotros? No se puso a pensar, pues yo no soy digno, que mande a otro, que mande a aquel hermano que se ve que sí le echa ganas. No. Él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Él estuvo dispuesto. Él empezó a accionar. Y Dios lo usó en gran manera, porque estuvo dispuesto a sacrificar aún su propia vida para que la visión de Dios en su tiempo fuera una realidad. Y fue tan grande como Dios lo usó, que es el profeta del libro que le llaman la Biblia en pequeño, porque así como la Biblia tiene 66 libros, el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Así como la Biblia está dividida en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento, el libro de Isaías tiene una división en 2 partes. Y el Antiguo Testamento tiene 39 libros. La primera parte del libro del profeta Isaías tiene 39 capítulos. Y a partir del capítulo 40 hasta el 66 son 27 capítulos, 27 libros tiene el Nuevo Testamento. Es el libro que te habla y abarca todas las dispensaciones. Y es el libro que te habla de todas las prácticas devocionales. Es decir, Dios le da la revelación a él como a ninguno de la obra maravillosa redentora de Jesús para expiación de los pecados de la humanidad. ¿Pero todo por qué? Porque él le dijo al Señor, envíame a mí, yo pago el precio, lo que haya que hacer. La pregunta para ti y para mí en esta noche es, ¿queremos tener la visión de Dios para nuestro tiempo? ¿La quieres? ¿Quieres que Dios traiga una experiencia contigo
donde tú veas lo que Dios quiere hacer. ¿Crees que al recibirla, Dios te puede usar a ti para hacer la realidad? ¿Estás dispuesto a accionar? ¿Estás dispuesto a marcar esa diferencia, cueste lo que cueste? ¿Estás dispuesto a sacrificar para que Dios te use? Si tú eres uno de los que dicen, sí, yo te invito a ponerte en pie y venir a este altar. Ponte en el lugar que te sientas mejor. Yo creo que es un momento para estar con Dios. Creo que es un momento para hablar con Él.